Hola, bienvenidos. Vamos a checar el día de hoy los regímenes aduaneros como parte de nuestro programa en la materia de legislación aduanera. Primero vamos a establecer, ya lo hemos venido trabajando a lo largo de la materia, pero aquí nos vamos a centrar un poquito más en estos elementos. El régimen aduanero vamos a entender que es un conjunto, está definido así por la misma ley, un conjunto de operaciones que se relacionan con el destino aduanero específico de una mercancía. De acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana y que se va a ver establecido desde luego en el documento denominado pedimento, que ya hemos venido trabajando. El artículo 90 de esta ley aduanera también nos establece cuáles son esos regímenes aduaneros y cómo están compuestos o constituidos. En primera instancia tenemos los regímenes aduaneros, el definitivo, que está señalado en el artículo 95, y el cual está dividido a su vez en importación y de exportación. Esto lo vamos a encontrar respaldado del artículo 96 al 101A y del 102 al 103, todos de la ley aduanera. Otro régimen importante, antes de eso hay que señalar que cuando hablamos de un régimen definitivo, vamos a referirnos a que la finalidad es de que ese producto, ya sea para importación o exportación, llega al país, en este caso a México, y se queda aquí, ya de aquí no se va a mover, ya llega y se distribuye y es su punto final de traslado. Cuando son temporales, que están regulados a partir del artículo 104, en este caso simplemente entran al país con la finalidad de estar por un tiempo determinado, ya sea que están esperando algún concepto, algún ajuste, cualquier situación por ahí que se pueda dar. En este sentido, la importación de estos productos tienen a veces la finalidad de retornar al extranjero en el mismo estado, es decir, que no se van a procesar. Yo compré aguacates y aguacate se quedó y no voy a, como tal va a salir la fruta en el mismo contexto, ¿de acuerdo? Y en ese mismo sentido, puede ser también que se dé la elaboración o la transformación o reparación en un programa de maquila o de exportación. Eso también puede ocurrir con una forma temporal, pero tendrá que especificarse. Y en el caso de la exportación, pues puede retornar al país en el mismo estado, pero para elaboración, para transformación o para reparación. Es decir, a lo mejor la empresa lo saca de Estados Unidos, lo mete a México tantito y después lo regresa para poderlo regular. Por temas a lo mejor de logística, en cuanto a almacenes, espacios y demás, es lo que puede ocurrir, es lo que puede darse. Esto lo vamos a ver contemplado y argumentado del artículo 105 al 118. Otro régimen importante que es el que corresponde al depósito fiscal, que es está contemplado del artículo 119 al 123. En este caso del depósito fiscal vamos a entender que se centra y se cierra a lo que denominamos que la mercancía se va a quedar ahí, ya saben, una garantía, ya sea en un determinado momento, para poder acreditar o para poder cumplir algún concepto adicional. Esa sería su finalidad básica. De cualquier modo les invito a regular y revisar el contenido del 119 al 123. Otro régimen aduanero es el del tránsito de mercancías, que va del artículo 124. Este tránsito de mercancías puede ser interna o internacional, es decir, a lo mejor mi producto simplemente va a proceder a pasar nada más, viene de Guatemala, pasa por México para llegar a Estados Unidos. Entonces tendrá que intervenir por la aduana debidamente, pero simplemente como un derecho de paso, vamos a entenderlo así. Ese podría ser internacional. Y puede ser nacional o puede ser interno, cuando a lo mejor está producido en Veracruz, pasa, ahí hay una aduana tal vez, pero pasa por una aduana de otro lugar, en Nuevo León, y en ese sitio nada más viene de tránsito. Por esa razón es que se tendría o es donde establecería esta modalidad. Por otro lado, tenemos el régimen aduanero de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Los anteriores señalamos, pues se dan dentro de lo que es un recinto fiscalizado en dado momento, o pueden salir a taller y regresan en esa condición. Aquí, específicamente el artículo 135 nos señala cómo debe de realizarse esta operación siempre y cuando se hable dentro del recinto fiscalizado. Es decir, en el mismo recinto fiscalizado a lo mejor yo puedo coordinar que me lleguen ahí partes que van a componer una cosa nueva. Vamos a pensar, yo voy a generar un escritorio, entonces a lo mejor la estructura metálica se la compro a España, probablemente las cubiertas se las compro a Italia y a lo mejor los terminados se los compré a Inglaterra. Entonces todos esos llegan a México
en ese sentido, y aquí en el recinto fiscalizado los ensamblo, ahí se está haciendo una transformación y de ahí van a trasladarse a otro lugar, ya los voy, no sé, Estados Unidos y Canadá, ya los voy a vender, ya van a llegar de manera definitiva. Entonces aquí entrarían con un régimen de elaboración, transformación o reparación y saldrían con un régimen de carácter definitivo, por poner un ejemplo así muy rápido. Y finalmente tendríamos el recinto fiscalizado estratégico. Este no es como tal un régimen, pero sí podemos señalar que será, recordemos, el recinto fiscalizado estratégico es aquel que está en las inmediaciones, o vamos a llamarlo en la misma circunscripción de donde se encuentra la aduana, y pues cumple la función de resguardar mercancía en dado momento por un determinado tiempo. A este recinto fiscalizado estratégico lo vamos a encontrar regulado del artículo 135 al 135D de nuestra ley aduanera, desde luego. Dentro de los aduaneros hay que señalar que también ocasionalmente se pueden dar infracciones a lo que vamos a constituir como delitos aduaneros. Es importante mencionar que los delitos, en este caso, no están señalados en la ley aduanera. La ley aduanera como tal no te va a señalar jamás qué es delito, qué es infracción, qué es esto. Simplemente se centra a revisar procesos y condiciones. Pero hay leyes que entran de manera, yo lo menciono aquí, adyacentes, o lo podemos decir supletorias, como es el caso del Código Penal. El Código Penal, sin duda alguna, te va a señalar cuáles son los delitos. El Código Fiscal te señala algunos delitos incluso. Para que esto opere, obviamente, en este sentido, el Código Fiscal y algún otro código, el Código Penal, algún otro que también los regule de esa manera, pues te van a señalar precisamente cuáles son las infracciones y cuáles son los elementos que se deben de completar para que esto opere como un delito. Entre ellos señalamos, número 1, el bien tutelado, que es lo que se está regulando. El número 2, el sujeto que es activo del delito. Y en el número 3, el sujeto pasivo del ilícito, o quien es ofendido. Y finalmente la imputabilidad y la responsabilidad de ello. Una estrategia que te sugiero para que puedas visualizarlo mejor es tomar en cuenta de manera muy garante y muy específica los artículos 14 y 16 constitucionales, además de otros que ahorita vamos a señalar. De primera instancia, el artículo 14, que nos va a hablar del proceso penal fiscal. Si bien es cierto, habla del proceso penal, pero también hace una relación por ahí o una aclaración con respecto a la parte fiscal. En este caso, si es retroactivo, si hay un retroactivo por ahí, pero se aplica al contribuyente en perjuicio, no es válido, así no procede. Pero si esa retroactividad le es de beneficio al contribuyente, entonces sí se puede aplicar y debe variar. Obviamente, de aquí derivaríamos acciones de amparo o acciones condicionales en ese sentido. La privación de la libertad, las propiedades, las posesiones, los derechos, solamente se podrán molestar, ya lo sabemos, a través del mandato de autoridad competente y obviamente que vaya de la mano con esta condición. En cuanto al artículo 16 constitucional, también tenemos que entender la garantía de legalidad, la cual va a resaltar de manera importante la facultad que tiene alguna autoridad, la autoridad administrativa, para realizar la visita domiciliaria, y que de esta se desprende desde luego también las funciones del sistema de administración tributaria en lo que es la visita domiciliaria, que ya en las materias de derecho fiscal que vimos anteriormente también lo señalamos. Entonces, eso es un dato importante en el cual, si no cuenta con esta garantía de legalidad, si no se establece, pues entonces básicamente estamos ante una situación ahí digna de análisis. Yo sugiero aquí como tarea para el grupo que estoy atendiendo ahorita, si alguien más ve este video y le interesa, pueden hacerlo. Sugerimos que consulten los artículos del 17 al 23, del 31, 73, el 104, el 115 y el 117 y el 131, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sugerimos realizar un organizador gráfico en el cual se pueda contemplar aspectos aduanales para que integren dichos artículos. ¿A qué nos referimos en ese sentido? Revisar en el contenido qué es lo que yo podría o qué es lo que se puede interpretar que va encaminado a la materia o aplicable a la materia aduanera. Y en segunda instancia, realizar una investigación en la cual generemos un cuadro comparativo
donde podemos comparar delitos que el Código Penal, en este caso del Estado de Michoacán, que es donde nos encontramos, pueda contemplar y que puedan considerarse dentro de la función aduanera. No omito señalar que muchos de los, o la mayor parte de los delitos que también se encuentran en el Código Penal federal son los idóneos, porque estás hablando de materia federal, ¿de acuerdo? Aquí habría que hacer ese análisis o esa diferencia entre las esferas de aplicación. Ya hablamos de manera local o de manera federal. De primera instancia debía ser federal, ahí hay un error, de antemano, una disculpa, debe de ser federal, y posteriormente también, ¿por qué no compararlo con la parte del Estado? Delitos que puedan ser considerados, que puedan cometerse dentro de lo que es la función aduanera, ¿de acuerdo? El formato en el cual se sugiere pues es este. Por ejemplo, la conducta pues es el contrabando en el precepto que corresponde al artículo 102 del Código Penal Federal. Aquí nos dice cómo se da la operación, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse y la pena que le correspondería. Entonces un cuadro de este estilo podría funcionar muy bien para que queden más claros todos estos delitos y que puedan ser objeto de nuestro estudio. Y como último punto del día de hoy, o de este pequeño video, hablaremos del procedimiento de cobro de exigibilidad que tiene la autoridad. Ya hablamos en su momento que la obligación tributaria nace en el momento que se determina que hay una acción, en este caso una transacción mercantil, una transacción de comercio, donde entonces se va a determinar un monto por parte de la autoridad determinadora, que ya hablamos de ellas a lo largo de la clase anterior al día de hoy. Aquí es donde viene la forma donde hay una exigibilidad por parte de la autoridad. Si la autoridad que exige ese monto le es liquidado por parte del sujeto pasivo, que en este caso es el comerciante, vamos a decirlo así, entonces ahí termina el proceso y no hay mayor problemática. Pero si no sucede así, entonces tendríamos que considerar una fecha determinada y el procedimiento administrativo de ejecución para que se solicite. Recordemos que si hay mercancías en aduana, esa misma mercancía funge en dado momento como una garantía y no se va a entregar desde luego hasta que no funcione y se puede aprovechar por parte del sujeto activo. En este mismo sentido tendríamos lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo o causante, también recibe ese nombre, y finalmente, ¿quién puede exigir este pago, este cobro, esta exigibilidad de la obligación tributaria? Pues el Estado. Puede intervenir en su momento una persona física, una persona moral, el nacional o el extranjero, de acuerdo a las condiciones que constitucionalmente se señalen y que están plasmadas en los artículos a los cuales hemos hecho alusión anteriormente. El artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y el artículo 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación dan las bases y las pautas para este elemento que estamos abordando el día de hoy, que es el procedimiento de cobro de la exigibilidad sentido. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de esta pequeña cápsula. En lo futuro, en lo sucesivo, estaremos trabajando con relación al resto del programa y a los otros elementos que conllevan. Que tengan excelente tarde, muchas gracias.